He tratado de comprender los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Meterá su creación, tienen a mi corazón, señales que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favor, celebro tendré con mi corazón. Oh, bendice alma mía a Jehová. Alabanzas a Cristo el Señor, elevamos con esta canción, por su amor tan sublime infinito, para darte salud y perdón, por su amor tan sublime infinito, darte una abundante también. La exaltamos ardiente de gozo, celebrando este don celestial, que de vida el Señor te ha dotado, y de eterna te has de gozar. Agradece a Cristo el Señor la bondad que siempre te da, consagrando tu vida completa al servicio de Dios tu Señor, anhelando llegar a la cumbre en el gozo de la santidad. Hoy cantamos ardientes de gozo, celebrando este don celestial, que de vida el Señor te ha dotado, vida eterna que has de gozar. Poco tiempo después se pudo apreciar la necesidad de recopilar los muchos escritos y se nombró a Thomas Elwood para editarlos. Él publicó en 1694 las Epístolas de Fox y también el libro que ahora se conoce con el nombre de Diario de Jorge Fox. Por este tiempo, el rey pasó una ley en la cual permitía a los cuáqueros no tomar juramentos y, más bien, tendrían que decir: yo, fulano de tal, declaro ante Dios Todopoderoso el testimonio de la verdad que digo, lo cual era suficientemente aceptable para los amigos. Ya muerto Jorge Fox, comenzaron algunos problemas de tal magnitud que si él no hubiera establecido a los creyentes en bases sólidas, habría sido suficiente para causar desastrosas divisiones. Jorge Keith, por ejemplo, se proclamó contra el movimiento cuáquero, atacando su organización y teología, pero no logró alcanzar suficiente apoyo, habiendo sido desconocido por los amigos de Pensilvania y de Londres. El 22 de abril de 1702 falleció también Margarita de Fox, antes de Fell, casi a los 80 años de edad. En 1718 falleció Guillermo Penn, cosa que fue grandemente sentida por los indios, de quienes había sido un amigo sincero. Su muerte causó que las cosas fueran cambiando lentamente en el estado, que los amigos formalmente renunciaron de sus puestos gubernamentales en 1756.
También falleció en 1723 Jorge Whitehead, a los 87 años de edad, siendo el último de los 60 valientes a que se hizo referencia al principio. Ahora sí, el movimiento cuáquero estaba totalmente en manos de nuevos dirigentes, muchos de los cuales habían sido muy unidos a Jorge Fox. Luego viene ahora una nueva generación de cuáqueros. Ya viviendo en una nueva generación, la sociedad, amigos, parecía ir perdiendo algo del poder de los primeros cuáqueros, y así también sentían cierta desorganización por no haber un manual disciplinario autorizado para el efecto. Ellos reconocían que ninguna regla de disciplina puede ser absoluta. Sin embargo, la necesidad de tener algo escrito hizo que la Junta Anual de Londres editara a mano una colección de consejos a los amigos en 1738. Algunos ministros guardaban colecciones de cartas y otros consejos. Esa colección fue publicada por segunda vez, siempre a mano, en 1762 y finalmente impresa en 1783. Este libro fue el precursor de lo que hoy se llama Libro de Disciplinas de la Junta Anual de Londres. El siglo XVIII era uno de depravación moral e intemperancia. Sin embargo, los amigos siempre mantuvieron elevado su nivel espiritual de vida, aunque hasta cierto punto esto les separaba un poco del mundo en que vivían. Pero sus vidas ejemplares hacían un enorme impacto en el mundo que les rodeaba. El matrimonio para ellos tenía validez únicamente si era practicado dentro de la iglesia, y tenía que ser únicamente entre los mismos cuáqueros. En el aspecto espiritual, fue un periodo difícil, especialmente porque muchos cuáqueros estaban aumentando su riqueza material. Muchos de ellos fueron quedando asociados con las grandes industrias y entidades bancarias, lo mismo que con la naciente experimentación científica. Entre los cuáqueros de ese tiempo están los pioneros de la manufactura del hierro y la fabricación de la turbina de vapor, que llegó a generalizarse mucho después de los barcos y trenes. Prácticamente en todas las ramas de la ciencia e industria se podían encontrar muchos cuáqueros prominentes, y es natural que todo esto tendría que ejercer alguna influencia sobre la vida de sus iglesias. El aumento en sus saberes quiso afectarles en problemas de extravagancia y otros asuntos indeseables. Además, sus negocios comenzaron a separarles físicamente, y algunos temían que esto afectara la unidad de la sociedad de los amigos. Sin embargo, siempre había muchos predicadores ambulantes quienes velaban por la unidad y fortalecimiento de los creyentes y sentían estar entre un pueblo escogido y especial. Fue un periodo en el cual se puso mucho énfasis al tiempo silencioso. Poco se predicaba y más bien se esperaba en silencio. Muchos tenían la idea de que una persona no debería pensar en ninguna otra cosa más que meditar en Dios. Le presentamos ahora una fotografía de una casa de reunión de los amigos en Elton, Inglaterra. Se puede en la fotografía mirar que en el patio de la iglesia había muchos sepulcros. Hablamos ahora de la independencia de los Estados Unidos. Otra situación difícil que tuvieron que afrontar los cuáqueros fue la guerra de independencia de los Estados Unidos. La independencia fue proclamada el 4 de julio de 1776 para la guerra, que en sí duró 8 años. Los amigos de Inglaterra decidieron mantener su testimonio de paz, procurando no poner tropiezo a la libertad de las colonias americanas. En Norteamérica, los cuáqueros también tomaron la misma posición de mantener su testimonio de paz y permanecieron neutrales en relación con la guerra, aunque deseando internamente la victoria para las colonias. Sus problemas fueron muy graves porque no participaban en la guerra por motivos de conciencia.
eran mal interpretados y tomados como traidores a la causa de la independencia. Pero ellos solo estaban obedeciendo los mandamientos de Cristo cuando dijo: no resistáis al que es malo, amad a vuestros enemigos. En San Mateo 5, 39 y 44. Hablamos ahora de Elizabeth Fry y las prisiones. El siglo XIX abrió desde un principio un periodo de cambios y diferentes maneras de pensar. Mientras unos predicaban la palabra de Dios y evangelizaban, otros estaban trasladándose solos a una vida de buenas obras sin motivos evangelísticos. Y aún otros trataban de combinar la filantropía con el evangelismo. Entre todas estas ideas surgió una muy brillante y de gran amor y valor. En 1813, Stephen Grellet visitó la sección de mujeres de la cárcel de Newgate en Londres y encontró a 300 mujeres con sus niños amontonados, todos en un solo cuarto, en las condiciones más deplorables y miserables que podía imaginarse. Esteban quedó muy impresionado y se lo contó a Elizabeth Fry, su amiga, en busca de ayuda. Elizabeth Fry se convirtió rápidamente en una dinámica reformadora de las prisiones. En aquel tiempo, toda prisión era un lugar de abandono y tremendo sufrimiento, sin tomar en cuenta que los prisioneros son también seres humanos. A pesar del poco interés y la indiferencia de las autoridades policíacas, Elizabeth Fry comenzó a fabricar ropa para llevar a aquellas personas vestidas en harapos, y con el permiso correspondiente inició una pequeña escuela para educar a las mujeres recluidas en aquel lugar. En las clases, además de instruirles en moral y urbanidad, les enseñaba a coser, remendar y otras tareas caseras. Al mismo tiempo, les daba magnífica oportunidad de recibir a Cristo en sus vidas para experimentar la transformación que Él da. También se inició una escuela formal para sus niños. Las maneras de cortesía y otras fases de la vida de aquellas prisioneras iban mejorándose con mucha rapidez. La fama de Elizabeth se divulgó y de muchos otros lugares comenzaron a solicitar esta clase de ayuda para los que sufrían en prisión. Toda esta obra la hizo Elizabeth con la convicción de que Dios la había escogido para ese ministerio. Fue un principio para todas las reformas modernas a los sistemas de castigo y rehabilitación de los delincuentes, para que estos, en vez de continuar en esa clase de vida corrupta y sin provecho, fueran integrados a la sociedad en que vivían, y eso con una nueva luz de responsabilidades ante Dios y el prójimo. Ahora vamos a hablar de herejía y división. Entre todas las nuevas ideas surgidas, también hubo algunas que causaron grandes problemas y divisiones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Anna Barnard, ministro de la Junta Anual de Nueva York, quien viajó a Inglaterra e Irlanda predicando doctrinas muy aliadas al racionalismo. Esta mujer causó muchos problemas por sus predicaciones equivocadas. La Junta Anual de Londres trató de convencerla de su error, pero fue en vano. La invitaron a renunciar, pero tampoco estuvo lista a hacerlo, hasta que tuvieron que desconocerla del ministerio. Fue el principio de una etapa de decadencia espiritual. Muchos estaban más interesados en filantropía que en evangelismo. Filantropía viene del griego amor a la humanidad y se demuestra por obras de caridad, y es muy bueno hacerla, pero sin dejar de hacer lo espiritual. Además, estaban olvidando el estudio de las escrituras sagradas. La división más grande en las iglesias amigos del siglo XIX fue causada por Elias Hicks, un predicador muy elocuente. Él comenzó a propagar las ideas de un ascetismo riguroso por los años 1827 a 1828. Para él, la vida de un creyente tenía que ser de separación total. Afirmaba que Dios es espíritu y ese espíritu es suficiente para la salvación. De esa manera,
comenzó a negar la divinidad de Cristo. Decía que Jesús era como un profeta y que al ser bautizado llegó a ser hijo de Dios. También negaba la segunda venida de Cristo y la veracidad de las Escrituras. Decía que los evangelios eran solamente historia, una gran parte de la cual podría ser verdadera. Elías Hicks era hombre de mucha estima y muchos no estaban listos a creer que él hubiera caído en tales herejías. Al mismo tiempo, aparecieron en Inglaterra las Nuevas Luces, quienes abiertamente negaban que Cristo fuera el Hijo de Dios. Estos luego desaparecieron. También surgieron con prontitud varios defensores de la fe ortodoxa. Los problemas serios habían comenzado en Filadelfia al tiempo de la Junta Anual en 1823, entre Elías Hicks y los ancianos de Filadelfia. Ellos sostenían que un ministro con credenciales debía ser aceptado solo mientras no cometiera ninguna falta. Pero Elías ganó el debate y los ancianos fueron quitando de sus cargos por testificar contra un ministerio. Había doctrinas que para los hicksitas no eran esenciales, mientras que para los ortodoxos eran de mucha importancia. Un ejemplo puede verse en el hecho de que los hicksitas no se oponían a que alguno creyera en Cristo, porque eso lo consideraban sin importancia, mientras que para los ortodoxos la fe en Cristo era indispensable. Algunos dirigentes sentían que se hacía necesaria una división, porque los dos grupos no podían reconciliarse entre sí, pero otros lucharon para evitarlo. Los hicksitas propusieron que se celebrara otra Junta General en octubre, cuando era imposible la asistencia a muchos ortodoxos. Pero la reunión fue atendida por muchos y decidieron excluir a los hicksitas de las sesiones de negocios. Hubo un poco de problema en ver a quienes les quedarían las propiedades. Los ortodoxos sentían que eran mayordomos de Dios y tendrían que ver por el buen uso de esa tierra. Los hicksitas lo aceptaron así, diciendo que ellos preferían sufrir. En la Junta Anual de Nueva York, celebrada en 1828, también llegaron los hicksitas a presentar sus temas, pero los ortodoxos no permitieron que continuara la sesión. En Ohio, la división fue grande, habiendo quedado casi partidos en partes iguales. En Indiana, los hicksitas eran muy pocos como para lograr una separación. En Baltimore, casi 4/5 partes se fueron con ellos. En todos los casos, los ortodoxos desconocieron a los separatistas. Solo en Indiana hubo muy pocos que se separaron, pero en las demás juntas anuales eran grupos muy fuertes al tiempo de la división. Ahora bien, en números redondos, los hicksitas eran una minoría, porque ni siquiera hubo atentados de división en las juntas anuales de Nueva Inglaterra, Virginia, Carolina del Norte, Londres ni Dublín. Todas estas apoyaron a los amigos ortodoxos, mientras que ninguna otra fue en forma completa con ellos. Allá por 1830, una nueva división comenzó a formarse, aunque esta vez no era ocasionada por asuntos doctrinales, sino más bien disciplinarios. La principal figura en esta controversia es Juan Wilbur, un ministro de Nueva Inglaterra, quien comenzó a diferir en sus puntos de vista con José Juan Gurney, predicador inglés. Sus diferencias eran pocas y pequeñas, como por ejemplo, si la justificación precede a la santificación o no, o cuánto énfasis se debe poner a la luz interior de Cristo en cada corazón. También Gurney practicaba estudios bíblicos sistemáticos, mientras que Wilbur no creía que esa fuera la forma. Al igual que los primeros cuáqueros, José Juan Wilbur estableció en 1845 su nueva junta anual, reconocida como conservadora o wilburita, en Nueva York, Inglaterra, siendo todos un número de 500 miembros. De los 7,000 que pertenecían a la Junta Anual de Nueva Inglaterra, que se conoce como ortodoxa. Pero los resultados
comenzaron a propagarse. Cada uno de los dos grupos envió cartas a las demás juntas anuales solicitando su apoyo, lo cual hizo despertar en esas nuevas ideas en muchos más. Ninguna junta anual reconoció formalmente a los wilburitas, mientras que todas las demás, exceptuando a Filadelfia y Ohio, reconocieron a los ortodoxos. En Filadelfia simpatizaban con las ideas de Wilbur y en Ohio cada año se repetían las discusiones al respecto, hasta que se separaron en 1854, cuando la mayoría prefirió a un wilburita como presidente. En 1849 se reunieron todas las juntas anuales ortodoxas para tratar de restaurar la unidad, pero no fue posible. Los wilburitas continuaron celebrando solo servicios de adoración silenciosa, mientras que los gurneitas agregaban otros métodos de estudio y enseñanza definida de las escrituras. Ambos grupos continuaron muy activos en la obra filantrópica. La Junta Anual de Londres no reconoció a los wilburitas, sino a los gurneitas. Después Filadelfia, bajo la presión ortodoxa, abandonó su contacto con los wilburitas y se quedó imparcial e independiente. Prácticamente ellos aceptaron a los dos grupos, excepto a sus ministros. Sin embargo, Filadelfia era contada entre los ortodoxos. Los wilburitas no creen que se debe ganar a otros, a lo cual se llama proselitismo, y por lo mismo han tenido un crecimiento muy limitado. Sus servicios son silenciosos, no fomentan servicios de estudio bíblico y enfatizan mucho la filantropía. De los wilburitas y los de Filadelfia también se desprendió otro grupo pequeño llamado Amigos Primitivos. Solo eran unos 200 y ya han desaparecido. Su mira era preservar el testimonio original de los cuáqueros. Eran muy espirituales, pero no propagaban el evangelio y eso les hizo desaparecer. Hablamos ahora del restablecimiento y organización. Después de estas separaciones, todos los grupos comenzaron a restablecerse y organizarse mejor. Los hixitas y ortodoxos, ambos continuaron utilizando el mismo libro de disciplina, excepto que los ortodoxos le agregaron un párrafo de desconocimiento a toda persona que negara la autenticidad de las escrituras o la deidad de Cristo. Los hixitas sentían que en asuntos de doctrina debería haber completa libertad. Todavía muchos de ellos sostienen lo mismo. Todos comenzaron a tomar interés en la educación, fundando seminarios y escuelas primarias o secundarias. Los hixitas en 1890 llegaron a tener 21.992 miembros en los Estados Unidos y Canadá, formados por 7 juntas anuales. Esta suma es muy pequeña en relación con todos los amigos. Sin embargo, era un magnífico crecimiento. Los ortodoxos, después de las separaciones, se interesaron en formular una declaración de fe. En Filadelfia fundaron una sociedad bíblica. También apareció una escuela bíblica y escribieron libros, comenzando a salir a luz un periódico evangélico llamado El Amigo. Además, siguió creciendo el interés por la filantropía y educación. Aparecieron nuevas organizaciones de ayuda a los necesitados. Se fundaron muchas escuelas y universidades, dando origen también a las escuelas para adultos. Hablamos ahora de la Conferencia de Richmond. En septiembre de 1887 se convocó a una Conferencia General de los Amigos Ortodoxos para que se reunieran en Richmond, Indiana, Estados Unidos. En la Conferencia de Richmond se reunieron representantes de todas las juntas anuales ortodoxas de América. También asistieron 4 individuos de Filadelfia. Esta era la próxima vez, después de 50 años, que se celebraba una Conferencia General de los Amigos, según indicó uno de los representantes de Inglaterra. Se presentó a discusión el asunto del bautismo, comunión y otras llamadas ordenanzas, y se reafirmó que no podía reconocerse como ministro
a alguno que todavía creyera en la necesidad de ordenanzas externas. En esa ocasión se celebró también la Declaración de Fe de Richmond, que exponía el credo de los amigos de una manera escritural. 5 años después, en 1892, se celebró otra reunión con las mismas juntas americanas. En ese año, los hixitas también se agruparon en lo que ellos llamaron Conferencia General de los Amigos. Ahora hablamos del movimiento contra la esclavitud. Uno de los más grandes exponentes de la paz y contra la esclavitud fue Juan Woolman, quien desde el siglo XVIII se destacó por sus puntos de vista. Juan consideraba que los amigos no podían tener esclavos o estarían siendo guiados por un interés temporal, más bien que por la luz de Dios. Muy pronto los amigos de Pensilvania tomaron interés en este asunto y nombraron un comité para visitar a los cuáqueros que tenían esclavos con el fin de apelar a sus conciencias sobre el problema. En 1772, Juan Woolman viajó a Inglaterra y se puso al servicio de los amigos de allá. Ellos no estuvieron muy listos a recibirlo porque lo consideraban un fanático, pero luego logró su aceptación y comenzó a viajar por toda Inglaterra, hablando enfáticamente sobre el problema de la esclavitud. Sus viajes los hizo a pie porque no sentía correcto viajar en carruajes de caballos maltratados o tirados por esclavos. El siglo XIX también quedó marcado por este gran movimiento. Los amigos jugaron el papel más importante y, aunque siempre se condujeron de una manera específica, sus ideas culminaron en la Guerra Civil de los Estados Unidos, realizada entre los estados del norte y los del sur. Hubo mucha prédica contra la esclavitud, apelando siempre a las conciencias de los amos para que trataran bien a sus esclavos y que les dieran libertad. Los esclavos eran cazados como animales en las selvas de África y comercializados para servir. Ya en manos de su amo, eran maltratados y forzados a hacer tareas pesadas a cambio de su alimentación, hospedaje y objetos más indispensables para la vida. Los amigos sentían que era su deber libertar a estos hombres desdichados que por su color negro eran tan despreciados. El asunto ocasionó muchos problemas, especialmente a causa de las diferentes opiniones en relación con la forma de libertarlos. En ese movimiento se puede mencionar también a Juan Greenleaf Whittier, a quien se le ha llamado el poeta cuáquero. Nació en el campo cerca de Haverhill, Massachusetts, el 17 de diciembre de 1807 y falleció el 9 de septiembre de 1892. Su contribución fue a través de muchos poemas y escritos sobre la libertad de los esclavos y otros temas sagrados, a varios de los cuales les fue agregada música posteriormente para ser cantados en las iglesias. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con
una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.